Amén. ¿Se oye, verdad? Ya, muy bien. Entonces vamos. Vamos a pensar un ratito en lo que la palabra del Señor dice con relación a las mujeres. Y aun cuando hay hermanos aquí presentes en este culto, en esta reunión, sin embargo, este es un mensaje para todos. Si bien es cierto, la palabra dirigida en este momento a las mamás que están aquí presentes, sin embargo, los hombres también pueden escucharla por el hecho de que hay consejo para ellos también con esto. Y he basado este tema, o más bien un título que dice características de una mujer sabia. Características de una mujer sabia. Eso está en Proverbios, un versículo que está en Proverbios capítulo 14 y versículo 1. Generalmente en este día se usa mucho el Proverbio 31, ¿verdad? Pero hay hartas palabras más que tienen que ver con esta gracia de la mujer, y entre esos está esta: la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Es un verso a lo mejor cortito, que dice cosas bien profundas, porque es un verso cortito, pero con una tremenda profundidad en la palabra. Y esto lo podemos dividir en dos, pues. Primero, ¿no es cierto?, dice la mujer sabia. Ese es lo primero que sale aquí en este versículo. La mujer sabia edifica su casa. Pero después dice la mujer necia. ¿Qué quiere decir esto? Existen, según la Biblia, dos tipos o clases de mujeres. Una que es sabia y otra que es necia. Es interesante que no existen tres tipos, ni una muy sabia, ni una muy necia, sino una mujer sabia y una mujer necia. La Biblia siempre tiende a ser muy clara para que no haya confusión alguna, ¿no? Por lo general los proverbios están divididos en esa forma, y si nosotros hemos leído el libro de los proverbios, las que somos más antiguas por lo menos, sí, ¿no es cierto? En este libro se trata así: a los hombres necios y los hombres sabios, un joven necio y un joven sabio. Cristo dividió entonces la humanidad en dos categorías: el hombre bueno y el hombre malo. Y nosotros sabemos que sí existen, están. Y últimamente hemos visto más características del hombre malo que nunca, ¿verdad? Sin embargo, la Escritura nos aconseja sobre la sabiduría. Pero en esta mañana, que es Día de las Madres, vamos a compartir algunas características de una mujer sabia, que es interesante poder hacerlo, ¿no es cierto? Dice que edifica su casa. Edifica su casa. Y mientras que la necia dice que con sus manos derriba su casa. Mira que son interesantes aquí las manos de la mujer, ¿no? La que edifica la casa, la mujer sabia, y también la que destruye, puede destruirla también con lo mismo, ¿verdad? Entonces, para poder entender una mujer y sus características sabias, vamos a escudriñar un poco este verso que tenemos aquí. ¿Qué es sabiduría? La Biblia nos dice una cosa muy importante. Dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El principio de la sabiduría. El Salmo 111, 10 dice eso. El principio de Proverbios 1 al 7 dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Su alabanza. El temor de la sabiduría es el principio, lo dice el Salmo 111, pero lo que estoy leyendo es el Proverbio 1:7. El principio es el temor. Ahora, el temor del Señor no es tenerle miedo al Señor, es un temor reverente. Es muy distinto del temor del miedo. Cuando usted tiene temor de miedo,
hace una cantidad de cosas extraordinarias para dejar de tener miedo. En este tiempo que hay tantos asaltos, que hay portonazos, que hay una serie de cosas, nosotros vemos que las casas son verdaderas fortalezas. Tienden a poner toda clase de alarmas, ¿no es cierto? Y cámaras de televisión para ver, pero nosotros vemos que la maldad del hombre ha sido tan grande en este tiempo que nada de eso los intimida. Los hijos del Señor, ¿qué tenemos? No tenemos ni alambres, ni alarmas, ni cámaras de seguridad. Tenemos al Señor que nos protege, ¿no es cierto? Nos protege. Todas las noches nosotros oramos al Señor dándole gracias por el día que pasó, pero también le pedimos que nos cuide durante la noche. Mire, la Escritura dice en alguna palabra, y este es otro tema, que los ángeles están a nuestro servicio en el cielo. Entonces cuando usted dice, Señor, que tus ángeles me protejan, vengan esta noche y cuiden mi casa, el Señor lo hace. Si usted sale y dice, Señor, que tus ángeles protectores me guarden en lo que yo voy a hacer, vienen los ángeles y guardan. Son ángeles obedientes y nosotros podemos pedirle al Señor. Hay ángeles guardianes, guerreros, qué sé yo, una cantidad de ángeles a nuestro servicio. Entonces, la sabiduría es saber todas estas cosas y ponerlas en práctica. El temor del Señor y el conocimiento del Señor es inteligencia, dice Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo, dice. Es inteligencia. La persona inteligente, sea mujer o hombre, sabe que teniendo temor del Señor en su corazón, tiene sabiduría para poder crecer y para poder hacer las cosas. Ahora, el conocimiento de Dios es muy importante. ¿Cómo tenemos nosotros conocimiento de Dios? A través de su palabra. Pero si no practicamos esa palabra, nunca vamos a tener lo que queremos tener. El Señor dice que abrirá los ojos de nuestro entendimiento para escuchar, para no solamente oír su palabra, como dice Santiago, sino hacer lo que la palabra dice. La palabra del Señor dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es una promesa y es verdad y es realidad. Pero si yo no pongo de mi empeño, de mi esfuerzo y pongo mi fe, no va a pasar nada. Yo tengo que ejercer mi fe, orar por los que no conocen de mi casa al Señor y atraerlos a Cristo de alguna manera. Eso es ser inteligente. Eso es el temor del Señor en nuestro corazón, querer saber las cosas. Hace años atrás yo leí un libro que se llama Conociendo a Dios. Y en ese libro aprendí que yo no solamente conozco a Dios a través del estudio de la palabra, sino a través de mi vida personal. Si yo digo que Dios sana, pero nunca he sido sanada milagrosamente, difícilmente yo puedo decir que el Señor sana. Pero si yo he tenido esa experiencia bendita, yo creo que todos los que somos creyentes, en algún momento el Señor tocó nuestros cuerpos y sanó de algo. Yo tengo la experiencia, ¿qué tengo que hacer? Publicarla y decir, mire, el Señor sana. El Señor me sanó a mí de esto. Entonces, eso es ser inteligente, eso es ser sabio, ¿ya? Hablar con sabiduría. Hoy por hoy necesitamos mucho la sabiduría de Dios para compartir, para, ¿cómo se llama? Para cuando estamos frente a una cantidad de personas. Cómo yo me comporto es parte de mi sabiduría y temor del Señor en mi corazón. Mire, desde el comienzo de la historia nosotros vemos que una mujer sabia, sobre todas las cosas, es una mujer que teme al Señor y conoce a Dios. Eso es importante, ¿no? Es nuestra primera característica y debemos aclararla porque exista una sabiduría que solo provenga de Dios, no del humano, no de lo carnal, porque dice que la sabiduría humana es mundana y diabólica. ¿Se acuerdan de Eva? Cuando estaba en el huerto. Ella vio que el árbol prohibido era bueno para adquirir sabiduría. Ella supo, ella lo vio. Pero esa es una sabiduría que produce necedad, porque es producto de la desobediencia. ¿Se acuerdan que cuando
Eva codició ese fruto, apareció el diablo en forma de una serpiente y le dijo, con que Dios les dijo que no comieran de ahí. No, le dijo, no creas eso. El diablo es muy sutil para desviarnos del conocimiento de Dios. Se tiene muchas cosas que puede hacernos caer. Y le dice a Eva, come nomás. Mira, cuando ustedes coman de ese, van a ser iguales a Dios. Hermanas queridas, eso pasó en el Edén. Eva comió del fruto. Hizo a su esposo que desobedeciera y comiera. Y estamos como estamos por eso. Una mujer que no tuvo sabiduría para percibir lo que Dios les había dicho. Y de ahí para allá, vea usted todas las calamidades que existen. Porque la sabiduría se le perdió a Eva en un momento porque dejó que el enemigo le instruyera. Mire, hace no sé cuánto tiempo, pero mucho tiempo atrás, escuché un predicador famoso de la televisión que dijo que nosotros éramos diosesitos. Si éramos hijos de Dios, nosotros éramos diositos. Somos hijitos de Él, por lo tanto tenemos todo. Bueno, el Señor nos dio a nosotros características especiales, ¿no es cierto? Cuando ahí en Marcos dice que nosotros si creemos podemos no solamente poner las manos sobre los enfermos para que sanen, sino también poder echar el demonio fuera. Pero esas características las tiene alguien que tiene temor del Señor y conoce al Señor y sabe que Dios de verdad hace esas cosas, ¿ya? Por eso que la que no es de Dios, esa sabiduría que no es de Dios, es desobediencia simplemente y no causa ninguna cosa. Estos días, no sé si ustedes ven las noticias, aunque uno no tiene muchas ganas de ver las noticias, pero ha salido mucho la noticia de una famosa tarotista a nivel mundial que salió como estafadora. Y uno dice, ¿cómo puede haber gente en este mundo que todavía cree esas cosas? Pero ese es el mismo diablo puesto en el cuerpo de una mujer que está engañando a mucha gente y robándole a la gente sus cosas. Y hay veces, mis queridas, en que muchas veces alguna de nosotras, de nuestro grupo de mujeres, cree mucho en esas cosas y se vuelve supersticiosa. Hay gente que aún siendo cristiana todavía cree que ver el horóscopo en el diario le va a ir bien o le va a ir mal. Que si se le cayó algo o sal, no sé cómo es la cosa, tiene que, un montón de cosas tiene que hacer para que no le traiga maldición, ese tipo de cosas. Eso no es tener sabiduría. La mujer sabia, dice la Escritura, edifica su casa. Ponga una planta de ruda en el antejardín de su casa para que no tenga problemas con la brujería. Usted es creyente, usted es cristiana. La ruda no tiene nada que ver, es un elemento para beber un líquido que le hace bien al cuerpo, pero no es un anti brujería. Nosotros tenemos a Dios de parte nuestra y el Espíritu Santo en nuestra vida, por lo tanto ningún daño de ese estilo nos tocará porque somos hijos e hijas de Dios, ¿ya? Temor a Dios. La mujer sabia es una mujer creyente. Cuando usted cree en Dios, ya es sabia, porque escogió lo mejor para su vida, lo mejor para salir de las situaciones. Recién acabo de escuchar orar a mi hermana Amelia, y ella dijo, gracias Señor, porque yo llegué aquí con un problema muy grande y te encontré a ti y tú me ayudaste. Eso es ser sabio, sabia. Encontró al Señor. De ahí para adelante las cosas se arreglaron. Si no se arreglaron inmediatamente, fueron arreglándose de acuerdo a lo que el Señor veía para ella y salió de la situación y hasta ahora ella no ha dejado de ser una hija del Señor. Entonces, para poder tener el temor de Dios en el corazón, debemos ser creyentes, ¿ya? No existe sabiduría aparte del temor de Dios. Por eso, para ser sabia, la mujer debe comenzar por tener una buena relación con Dios. Cuando usted tiene una buena relación con Dios, no hay temor en el corazón de aprender o de emprender alguna cosa, porque Dios está con usted y conmigo, ¿verdad?
Yo oro cada vez, es una relación que tenemos con Dios. Oramos de mañana, podemos orar todo el día, las mujeres podemos orar todo el día, ¿no? Y los hombres también, ¿por qué no decir? Aunque estén en sus trabajos, los jóvenes en la universidad, los niños en los colegios, las adultas, las abuelitas, todo el mundo puede orar todo el día. Y hoy por hoy tenemos mucho por qué orar. Primero porque tenemos las formas como comunicarnos y vernos. 20 años atrás no pasaba esto. De hecho, cuando yo me casé, todas mis fotos de matrimonio son blanco y negro. Entonces, no existía lo que existe ahora. Toda esta comunicación Dios nos ha dado para no perder el buen deseo y el ánimo, ¿no es cierto? Dios quiere que nosotros tengamos una buena relación con Él. Oramos de mañana, oramos al mediodía, oramos en la tarde. Cuando estamos cocinando podemos orar, cuando estamos lavando podemos orar, cuando estamos... Mira, una vez una anciana pastora me enseñó una cosa. Me dijo, mi hijita, cuando usted vaya a hacer sus cosas y vaya a hacer su cama, mientras tiende su cama y sacude su cama, pídale al Señor por su matrimonio. Ore por su matrimonio, pídale al Señor que lo bendiga. Ore y ponga sus manos para que su esposo pueda compartir el evangelio, que sé yo, si no es convertido, con mayor razón. Cuando vaya a las piezas de sus hijos, por cada hijo, mientras tienda la cama, ore por ese hijo, tome la cabecera de su hijo, abrácele y diga, Señor, mi hijo pone aquí su cabecita. Señor, transforma su mente, su corazón, que las cosas de afuera no le lleguen a su mente. Cuando usted hace su aseo de toda la casa, Señor, bendice aquí. Señor, mi cocina, que no falte alimento. Dice la Escritura, Jehová es mi pastor y nada me faltará, hermana. Así que hayan bonos o no hayan bonos, no importa, el Señor está ahí siempre, siempre. Nada le faltará porque Jehová es su pastor, porque Dios, eso es actuar con sabiduría, eso es tener temor del Señor. La Escritura dice en Romanos 1 que los incrédulos, los no creyentes, no tienen temor de Dios. Por eso que pasa lo que pasa, por eso que hay tanto asalto, por eso que hay tanto robo en las diferentes esferas del ser humano. No solamente la gente de los barrios sencillos y humildes, la que está muy pobre es la que hace maldades, a veces son las mejores. Los que están arriba también. Fíjese usted toda la degradación que hay a nivel de todo tipo, porque no hay temor de Dios. La persona que no tiene a Dios en su corazón no tiene temor y hace las cosas como se le ocurre y no como deberían ser. Por eso que el mundo está como está. Vivimos en tiempos, queridos, donde muchas personas rinden culto a Dios de labios, pero su corazón está lejos del temor de Dios. De labios profesan temor. Su corazón está lejos, también está en la Biblia, ¿no? Este pueblo de labios me honra. Este pueblo de labios me honra. Qué fácil es ir a la iglesia y cantar con tanta ganas. A veces Dios, como talento natural, nos ha dado buenas cuerdas vocales y podemos cantar. Nos da inteligencia para cantar y tocar. Pero la verdad, las cosas que el ratito que duró el culto es eso. Salimos de la iglesia y se acabó. El temor de Dios ya no existe. Lo mejor de todo es tener temor de Dios en todas partes, hermano. No es solamente cuando me están mirando los hermanos, o cuando me está viendo el pastor, o cuando estoy en la iglesia. El temor de Dios se practica en todas partes. Mientras más años tenemos, le prometo que nosotros con mi esposo pasamos muchas veces en un doctor y en otro, y viendo esto y viendo lo otro, y a veces le da lata a uno tener que ir tanto a eso. Pero el Señor, que nos hizo como seres humanos, tenemos debilidades en el cuerpo como seres humanos. Entonces, lo maravilloso de ser hijo del Señor es que un día vamos a ir al cielo y este cuerpo ya no existirá, no vamos a estar nunca más enfermos, así que tenemos que tener ánimo de que algún día se acabará todo esto malo y vamos a estar con el Señor. Pero mientras de eso, nosotros tenemos que ser sabios para comportarnos, no solamente en el lugar donde nos vean. Una cosa que hay que recalcar mucho, acuérdense que Dios nos ve en todas partes. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Debajo del mar,
debajo de las aguas, sobre la tierra, en ninguna parte escapamos al ojo de Dios. Dios nos está viendo siempre, ¿no es cierto? Así que Él sabe cuando nosotros somos falsos, al decir que somos temerosos de Dios. Porque nuestras acciones, queridos hermanos, qué importantes son las acciones nuestras. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo decimos? A veces nos dejamos llevar. Yo repito esto muchas veces. En casi todos los temas que tengo que dar se me viene esto a la mente. Porque uno puede decir muchas cosas aquí, pero cómo me comporto afuera es lo importante. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dicen mis vecinos de mí? No tendrán que decir, cuando yo me muera, digo, qué bueno que se murió esta vieja tan mayor. Nadie, es insoportable el carácter que tiene, nadie podía hablar con ella. Qué terrible, nada, qué terrible. Sale de su casa con la Biblia bien escondida para que nadie sepa que ella es evangélica. Una vez leí una historia de un joven norteamericano que se fue a hacer su servicio militar y lo mandaron a la guerra por 2 años. Y cuando volvió a la iglesia, vivo, porque fue a Vietnam, entonces él le daba gracias a Dios, primero porque podía estar de vuelta en su casa, ver a sus padres y estar en la iglesia. Y la otra razón que dijo yo, le doy gracias a Dios porque nadie supo en mi compañía que yo era cristiano. Que como jocosa la cosa, ¿no? Nadie supo, él estaba calladito ahí nomás, que era hijo del Señor, no le dijo a nadie. No se trata de eso. El temor de Jehová es hablar lo que Dios hace en mi vida, pero yo tengo que compartirlo con mi forma de ser, hermano. Cómo yo vivo. ¿Qué dicen mis hijos de mí? ¿Qué van a decir? Mire, en estos días yo he visto y he escuchado a muchos hijos darle pero mil gracias a Dios por la mamá que le dio. Profesionales que dicen que su madre se sacrificó tanto, porque la mamá, digo yo, el hecho de que tenemos nuestros hijos en la guatita, 9 meses ahí están, ¿no es cierto? Nosotros los sentimos y desde el momento que se formó lo sentimos ahí. Es como una cosa tan importante, un apego tan especial que tenemos con ellos, que por esa razón es que nunca dejamos de preocuparnos de ellos. Toda la vida son nuestros niños, toda la vida son nuestros bebés. Yo tengo uno que tiene 52 años ya, pero, o tiene 50 años, pero yo siempre lo trato como niñito, y el otro menor tiene como casi 40, y yo todavía digo, ¿cómo está mi bebé, mi niñito? Y le hago cosas así, se ríen los demás. Pero es como siempre ellos son así para nosotros. Por eso cuando una mamá pierde un hijo, es terrible porque le sacan de adentro algo muy especial y nunca jamás puede superarlo casi. Cuando se muere un hijo, ¿verdad? Pero más doloroso es cuando el hijo no es hijo del Señor. Por eso nosotros tenemos que lograr rescatar a nuestros hijos del pecado, del mundo y hacerlos para el Señor. Porque es la única forma que ellos van a aprender, ¿no es cierto? La mujer sabia es una mujer creyente, ¿ya? Fíjense que la palabra del Señor dice que la mujer sabia edifica su casa. No dice la mujer educada edifica su casa. Tampoco dice la mujer profesional edifica su casa. Tampoco dice que la mujer bella, de buen porte o atractiva edifica su casa. A lo mejor nosotros consideramos todas esas cosas importantes, ¿verdad? Tampoco podemos vestirnos ni vernos como, perdona lo que voy a decir, como verdejo o como borracho porque no importa. No, no se trata de eso, ¿ya? Lo que aprendimos nosotros cuando estamos casadas es que tenemos nosotros que vestirnos y agradar a nuestro esposo, ¿verdad? ¿Cierto, hermana Cristina? Sí, ¿verdad? Eso es algo que nosotros hacemos. Eso también es ser sabio, pues. Eso también es ser mujer sabia, ¿no es cierto? No por eso nos vamos a dejar estar, pero nosotros consideramos a lo mejor esas cosas importantes, pero la Biblia dice que la mujer temerosa de Dios, esa es la mujer sabia. El famoso Proverbio 31 dice en el versículo 30, fíjate que es re importante esto: engañosa es la gracia
y vana la hermosura. ¿Qué dice el versículo? Pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Por qué razón? Porque esa mujer sabe conversar, sabe hacer las cosas, porque atiende a su familia, a sus hijos. Imagínese usted esas mamás que tenían 15 hijos, 13 hijos. Yo le digo más. Mi papá era el hijo menor de 24 hermanos. Mi abuela se casó a los 14 años y tuvo 3 veces mellizos. Entonces, vivos quedaron 18, pero tuvo 24. Yo casi me morí cuando mi papá me contó. Pero ¿cómo una mujer puede tener a 2 hijos? Ella tuvo 24 hijos de partos normales. Pero mire qué interesante resulta, cómo una mamá puede tener tantos hijos. ¿Y qué hay que hacer para criar tantos? Oiga, a veces uno con 2 y 3 no hay a dónde meterse, ¿no? ¿Y qué hacer? Y corre, vaya, y corre, vaya, y hace un montón de cosas. ¿Qué va a hacer a esa mamá? Y sobre todo cuando esas mamás quedan solas y tienen que criar a sus hijos, y maravillosamente cuando los hijos se crían y se educan, qué satisfacción más grande para esa madre. La mamá siempre está pendiente, pero la mamá que es creyente es doblemente hermosa, es doblemente bella, ¿verdad? Porque teme al Señor. No sacaría nada de ser bella, maravillosa y hermosa, así como mamá, o como esposa, o como dueña de casa, cero. No, la mujer cristiana, la mujer sabia, la mujer bella es la que cuida todo lo que tiene y bendice al Señor con lo que hace. A lo mejor no tiene que andar predicando, ni repitiendo versículos bíblicos todo el día, ni de rodillas 3 veces al día, no. Con lo que hace, en su mente usted puede ir haciendo y pensando. Todas van a estar de acuerdo conmigo, todos, en que aquí trabaja el enemigo de una manera impresionante. Alguien una vez nos enseñó, estudiando en el seminario, que el corazón espiritual del hombre está aquí, porque es aquí donde se mete el enemigo con los dardos y tira los dardos. El físico está aquí en el centro del pecho, pero es aquí. Por eso que en la mañana el yelmo de la salvación es muy importante. Ese yelmo acompañado de oración y de lectura de la palabra, para que eso nos proteja el resto del día. Y eso es lo que hace la mujer sabia. ¿Y qué hace la mujer necia? La necedad, por supuesto, es lo contrario a la sabiduría. Comienza por la falta de Dios en la vida y la falta del propio temor a su presencia. Ella hace lo que quiere, no le importa si es bueno, si es malo, si le pareció bien a su esposo, a sus hijos o a los vecinos, no le importa eso, porque está sin Dios. Sin Dios no puede haber sabiduría. Y todo lo que hace sin Dios es necedad. La única manera de dejar de ser necio es buscar a Dios en todo momento, en todo tiempo, ¿verdad? Ahora, la mujer necia. Hay algunos casos en la palabra que nos pueden contar de estas mujeres necias. Una de ellas es Jezabel. Todos nosotros conocemos a Jezabel, las que conocemos de Biblia, ¿no es cierto? La mujer de Acab, que siendo de influencia negativa a su esposo, logró que éste se apartara de Dios y terminara su vida con una muerte vergonzosa. Fíjense que Acab, cuando murió, la sangre de Acab la lamieron los perros. Jezabel incitó a Acab para que quitara la viña a Nabot y terminó matándole porque él no quiso venderla. Dios pagó su maldad haciendo que los perros lamieran su sangre en el mismo lugar donde murió Nabot. Y Jezabel, ¿qué vamos a decir de ella? También tuvo un fin similar. Los perros comieron sus carnes hasta dejar solamente los huesos. El fin del necio es muerte y destrucción. Nada más. Nada más. Para que vea usted lo que las mujeres podemos hacer influyendo en los hombres. Lo vemos en toda parte, en todos los ámbitos de la vida. Aún disculpen lo que voy a decir, aún en el gobierno principal, aún en el, ¿cómo se llama? En el Congreso, aún en todas las áreas de la vida. Nosotros lo vemos, ¿ya?
La mujer necia. ¿Qué otra mujer necia? Dalila. Dalila. Fíjese que era súper interesante esto, porque ante los paganos esta mujer era una que tenía gran sabiduría, entre comillas, pero en realidad era una mujer necia porque no tenía a Dios. Y a mí una cosa que me llamó mucho la atención siempre de Dalila es porque Dios permitió que Sansón se case con Dalila, siendo Sansón uno de los jueces importantes en la palabra, pero para que vea que a veces el Señor permite cosas para enseñarnos. Es lo mismo que pasa con Oseas. Oseas, ¿verdad? Como Dios le permitió que se case con una mujer prostituta para enseñarle al pueblo de Israel algunas cosas. Dios permite algunas cosas, pero esta Dalila entonces fue una mujer muy necia. Ella estuvo casada con uno de los jueces más grandes que tuvo el pueblo de Israel, que estaba lleno del Espíritu de Dios y que Dios levantó para su pueblo. Esa mujer procuró la destrucción de Sansón. Le engañó, logrando que sus ojos incluso fueran sacados, ¿ya? Y así murió Sansón. Así murió Sansón. Quedó ciego, ¿se acuerdan ustedes? Quedó ciego. La historia pudo haber sido otra, pero la necedad de Dalila la ha dejado en la historia como una mujer mala que traicionó a su marido. Dalila fue la que lo llevó al fin de su vida. Pero no solamente hay mujeres necias. Mujeres sabias en la escritura, una de ellas es la mujer sabia, para empezar, es sus acciones por la obra de sus manos y por la palabra de sus labios. Nosotros podemos ser de edificación para los que nos rodean o destrucción, ¿ya? Así que cuando nosotros hablamos con los jóvenes, ¿no es cierto? Incluimos a José aquí y a todos los que están jóvenes en la iglesia de Valparaíso, cuando busquen a su esposa, tienen que buscar a una mujer que sepa vivir bien. Tienen que fijarse en su comportamiento, en su forma de vida. Cómo es para, no solamente para que sea hermosa, bella, lo que ustedes quieran, pero qué tiene por dentro, qué tiene dentro, para que tengan un buen matrimonio y para que sus hijos críen en un buen ambiente, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver lo que hace, evaluar lo que dice. Ayer nomás estuve viendo el testimonio de una mujer que su esposo la quiso como esposa porque vio en ella lo que iba a ser como esposa y como madre, y se lo dijo cuando le fue a pedir su mano, cuando le dijo que se quería casar con ella. La encontró como ella era y le dio todas las características que él vio en unos 3 o 4 días. Y le dijo, tú eres la mujer que va a vivir conmigo el resto de mi vida. Entonces, es importante no solo verla físicamente, sino lo que hace, evaluar lo que dice, porque también un versículo de la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted se fija hoy en día, todos tienen un solo nombre. Y ya no solamente son los hombres los que se tratan así, sino que las mujeres también. Y las mujeres casadas a los niños, y a los jóvenes, y a todo el mundo se tratan así. Recuerdo que una vez mi hijo menor llegó muy espantado, me dijo, mamá, estaba en 4º medio y apareció 3º. No quiero ir más a estudiar a la casa de ese compañero. ¿Por qué? Porque lo tratan muy mal, me dijo mami. Tú nunca me has tratado así, pero el papá es muy grosero, lo trata, nunca le ha dicho su nombre. Eso aprenden los hijos. Y luego tratan al resto los hijos como le enseñaron a ellos. Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Ahora, hay algunos que de la abundancia de su corazón habla la boca, pues lo que tengan, lo que aprendan. ¿Qué es lo que es más abundante en la boca suya? No solamente en el corazón. ¿Qué es lo que tiene más aquí adentro? ¿Tiene a Dios en el corazón? ¿Tiene las cosas del Señor? ¿Tiene las cosas buenas que traen verdadera sabiduría? ¿O tienen basura? ¿Qué tienen? 2 cosas que nosotros luchamos a diario, que son el carácter y el temperamento. Yeah. Y esas 2 cosas nos enredan muchas veces en nuestra forma de vivir. Reaccionamos como globos pinchados de repente, porque nuestro carácter y nuestro temperamento nos traicionan. Nos enojamos y somos capaces de mandar al infierno a otra persona sin medirnos lo que decimos.
Entonces tenemos que orar para que el Señor nos ayude con sabiduría a través del Espíritu Santo y a tener el fruto del Espíritu Santo que se llama templanza. Que aunque nos den cachetadas por los dos lados, nosotros nos quedemos ahí inmóviles sin decir palabra. Jesús, ¿qué hizo cuando lo castigaron tanto? Cuando lo abofetearon, cuando lo insultaron. Pocas veces reaccionó Jesús diciendo cosas, ¿no? Y nunca las dijo en forma grosera. Si él hubiese querido, habría venido una legión de ángeles y mata a todos los que estaban ahí. Pero como él vino con un propósito determinado a la tierra, él quiso cumplir eso. Ahora, nuestro propósito es avisar, es proclamar el nombre glorioso de Jesús. Y si nosotros no practicamos controlar esa área de nuestra vida que nos hace pasar tantas cosas increíblemente desagradables, tampoco vamos a ser muy buen testimonio para el resto. Entonces nosotros tenemos que controlar. De la abundancia del corazón habla la boca. Y aunque existen muchos con el arte de engañar, mire, nosotros tenemos que ver una elección para, no solamente para presidente, sino para lo que sea. Qué manera de hablar tan bien y tan bonito para engañar a medio mundo. Y después de eso, bueno, se tragan las palabras porque no eran ciertos. Porque era fácil decir. Tiene muy buen hablamiento, ¿verdad? Elocuencia, pero por dentro son sepulcros blanqueados. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, tienen por fuera toda la fachada, pero por dentro no valen nada. Así es la cosa, así que tenemos que tener cuidado. Dice que la mujer sabia edifica su casa, es una mujer constructora, es una mujer que está envuelta en hacer algo, construir no solamente parar los ladrillos, las tablas, no, construir es armar un todo. ¿Cómo quiere que su familia sea? ¿Ya? Entonces, edifica, construye algo, no está ociosa, siempre está activa de manera positiva, edificando su casa. Una mujer que sabe lo que tiene y se dedica a ello. Esa es una mujer sabia que edifica su casa. Si usted lee el Proverbio 31 del 10 para adelante que dice, esa mujer hacía de todo, hermano. ¿Qué hacía el esposo? Se sentaba en la plaza con los otros hombres a conversar y escuchaba puras cosas lindas de su señora. Qué maravilloso, ¿eh? ¿Cuánto de eso tenemos nosotras? Ser sabia, eso es parte de la edificación de su casa, se preocupa de todo, de todo. No solamente de hacer la comida, de lavar la ropa, de hacer el aseo, no, del comportamiento de los hijos, de la educación de los hijos, todo está involucrado y tenemos que hacerlo así. Ella se preocupa de su casa, de su casa y no la del vecino, porque es bien fácil mirar para el lado y decir, el vecino, la vecina, mira cómo tiene, lo que tiene. No. ¿Y cómo está la suya? Ella se envuelve en las cosas de su hogar y no es entrometida en la vida de otros, a menos que sea muy importante, a menos que su vecina esté enferma y usted sí puede ir a ayudarle a la vecina y le hace las cosas, encima le ayuda, en ese sentido. Pero no entremeterse en saber todos los detalles de la vida del otro para ser chismosa. El propósito de esta mujer es obrar sabiamente para edificar su casa. Esta mujer sabe cuál es su llamado y su compromiso personal. ¿Cuál casa dirá usted? En la Biblia casa no se refiere mayormente al edificio, sino a los que habitan la casa, o sea, al hogar. Por lo tanto, la mujer sabia está envuelta en edificar a su familia. Esto incluye a sus hijos. La influencia de una mujer sabia puede hacer la diferencia entre un hogar destruido, unos hijos malcriados, perdidos y alejados del temor de Dios, y unos hijos llenos de temor de Dios, obedientes, sumisos, amables y sobre todo buenos ciudadanos, respetados y que respetan a los demás. Voy a terminar con historias de dos mujeres de la Biblia que son dignas de imitar. Cuando vemos en la palabra del Señor ahí en
en el libro de Samuel, ¿no es cierto?, la historia de Abigail. Muchas veces hay mujeres sabias casadas con hombres necios, eso sí sabemos que hay, que existe. El caso de Abigail fue uno de esos, y es importante para nosotros en este día, aunque el esposo de Abigail fue un hombre necio, ella siguió siendo una mujer sabia. ¿Por qué razón? Si usted lee toda esa historia, ahí en Samuel 25, David pudo haber matado a este hombre que no quiso darle cobijo con su ejército cuando estaba por ahí. Sin embargo, cuando Abigail supo que David había preparado gente para ir a tomarse el lugar, digamos, a quitárselo y a matar a lo mejor a quien Abigail fue tan sabia que ella preparó comida, un gran séquito de ayudantes, qué sé yo, y salió al encuentro de David. ¿Ya? Entonces dice, mire, yo voy a leer un versículo nomás. Dice que había un hombre en Mahón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia. Pero cuando esta mujer supo ser fiel a su marido a pesar de la necedad que había en él, dice de Nabal, el esposo de Abigail, que, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos, la trataba mal. Ni siquiera era un hombre bueno, amoroso con ella. Pero cuando llegó David, entonces ella le presentó todo esto y le dijo, mi señor, no hagas tal, no, como dice, no te ensucies las manos haciéndole algo a mi marido. Yo reconozco que mi marido no es una buena persona, tiene otros sentimientos, pero yo no quiero que tú caigas en el juego de él. Yo estoy parafraseando la historia, ¿no? No quiero que tú caigas en eso. Yo te traje, mi señor, comida y todo, come con tus soldados, todo lo que quieras, te lo he hecho de buena manera. Y era una mujer hermosa, dice. Entonces, ¿qué hizo David? Bendito sea el Señor Dios de Israel, le dijo, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea, ¿qué? Tu razonamiento. Y bendita seas tú, que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Miren lo que un buen consejo de una buena mujer sabia puede hacer con un esposo que no es muy bueno o que es necio en su comportamiento. Uno puede cambiar, totalmente transformar eso. ¿Qué otra mujer? Sara. La mujer sabia que quiero utilizar como ejemplo es una de las mismas que está en la Biblia como ejemplo para nosotras las mujeres. La Biblia nos dice que Sara era una mujer, tenía una conducta casta y respetuosa. Era como dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 1. Dice, ¿qué dice? Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y ser sujetas, querida hermana, no es ser esclava, ¿no? No hay que confundir. De modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar nuestra conducta casta y respetuosa. Y nunca dejo de poner de ejemplo una querida hermana en Temuco, que duró 30 años por su esposo. ¿Sabe lo que es eso? 30 años. Un marido que era muy borracho y que le pegaba todo el tiempo, pero ella jamás lo trató mal. Ella siempre le dijo, mi amor, ¿qué quieres? Te hago una sopita, ¿por qué no te vas a acostar? Lo ayudaba a desvestirse, lo acostaba, le llevaba una sopita, lo trataba súper bien. Cuando él se convirtió, ¿sabe lo que dijo? No podría dejar de hacer esto porque esta mujer me enseñó lo que era vivir bien y ella me mostró a Cristo con sus acciones. 30 años, hermana. 30 años hizo eso. Dice, sigue diciendo la palabra, que vuestro adorno no sea externo, de peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea, ¿qué? El interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios.
porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham. Lo llamó Señor, y vosotros habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Ahora, si el marido la trata mal y la golpea, usted tiene alguien que la puede defender, es cierto, pero también con su conducta usted puede ayudar a que ese hombre cambie con su forma de ser, ¿ya? Y vuelvo a repetir, ser sumisa no es ser una esclava, ¿sí? El Señor nos hizo como compañeras del hombre para bendición de sus vidas y para que ambos fueran bendecidos y los hijos vinieran en ese sentido al hogar. Que Dios motive en esta mañana a las mujeres, madres que están escuchándome en este tema y puedan ser ejemplares en su conducta y sabias en su hablar y en todo lo que hagan, queridas hermanas, que como Abigail puedan saber utilizar la sabiduría para beneficio de sus casas, de sus hogares, y que como Sara puedan usar la gracia divina para ser de bendición a sus esposos. Que sean mujeres que edifican su casa sabiamente, temiendo a Dios sobre todas las cosas, y no sean necias, derribando sus propias casas. Pero no solamente para ellas. Tengo una palabra para los esposos que están aquí viéndome. Los esposos que tienen esposas sabias, que son hijas del Señor y que están escuchando, puedan saber apreciar lo que tienen a su lado. Que sepan valorar la contribución de estas mujeres tan especiales, que son temerosas de Dios, que saben edificar su casa. Que no tomen sus esposas por merecedores de ellas, sino que les sepan dar el honor y el lugar que se merecen como buenas esposas y buenas madres. Mujeres que trabajan y luchan arduamente para edificar su casa. A esas madres tan bellas y ejemplares, damos hoy día el más hermoso y caluroso respaldo y reconocimiento. Muchas veces la frustración de muchas mujeres es culpa de los esposos y los hijos mal agradecidos, que no saben valorar ni apreciar lo que son. La Biblia nos dice que los varones deben convivir con ellas como vaso más frágil. Y esperamos en el Señor que con la ayuda del Espíritu Santo así sea. Bendiciones, mis queridas hermanas, para todos ustedes. Disculpen si esto fue muy largo, pero había que decirlo así, y de esta manera más corto no podía ser. Que Dios las bendiga mucho. Fue un tremendo placer poder compartir con ustedes y con todos los hermanos allí el mensaje de la palabra del Señor. Muchas gracias.